A mi regreso a casa me invadían la alegría de los pájaros, el fervor de lo vivo, la elocuencia sencilla de las cosas que desde su constancia, desde su luminosa levedad, en el baile secreto y silencioso de sus significados, parecían sugerirme a su manera esas pocas verdades esenciales que al cabo de los años, cuando todo comienza a percibirse desde cierta distancia, se nos vuelve todo. Cuando muy buenas noches, no sé qué hora es, pero es la hora de un vino, o sea, seguro, en alguna parte es la hora de un vino. Yo soy Olga Ayuso, soy periodista cultural, está conmigo Basilio Sánchez, que cuando estaba yo leyendo, esperando las noticias del agua, Basilio Sánchez ganó el Loewe por haber heredado un nogal sobre la tumba de los reyes, luego ganaría el Menéndez Valdés por el mismo libro, y después llegó una pandemia y él resulta que es médico. Y de esa pandemia, o sea, del tiempo en el que podía llegar a casa porque y podía, pues, nació el baile de Sí, así es. Así es, Olga. Yo estoy encantado de estar hablando contigo y estoy encantado de estar esta noche en la fiesta de Siberiana. Has dicho bien y has leído además un texto que introduce el libro que a mí me parece de vital importancia. El baile de los pájaros, que se publicó hace apenas 2 meses, lo decía Miguel Ángel Lama el otro día en la presentación en Cáceres, que es un libro sobre la pandemia, pero realmente es un libro sobre la pandemia en el que no se hace alusión a la pandemia. Es como si fuera, digamos, el negativo fotográfico. Es un libro sin duda tocado por la pandemia y por ese sufrimiento colectivo que nos afectó durante 2 años, pero escrito después, no durante. Durante, efectivamente. No da tiempo. Y todos los poemas, además, se abren a partir de ese texto en prosa que encabeza el libro y es el que tú has leído, y que va encabezado por una frase que da, creo, la clave del libro: a mi regreso a casa, porque indica que se regresa de algo, y de donde se regresa no es de otra cosa que del hospital, ¿no? De ese tiempo extraordinariamente doloroso para todos, al que se le sumó también el agotamiento de los sanitarios y que de alguna forma, exactamente, de incertidumbre, de sufrimiento, efectivamente. Entonces yo volví a casa buscando el confinamiento de mi casa, ¿no? La casa ha sido siempre, en la poesía, el lugar de acogida y el de resistencia. En mi propia poesía yo he ido construyendo a lo largo de los sucesivos libros la idea de la casa como refugio, ¿no? Como acogida, una casa que precisamente es la que se puede construir con las palabras, ¿no? Pero en este caso, además, en este libro se vuelve no solo a la casa, sino al jardín de la casa, o a ese campo que rodea a la casa, ¿no? A ese medio natural que para mí fue tan importante durante la pandemia. He llegado a poner un cactus a la sombra y me salió un pollo de pepino así y me dijo, aquí con bueno. Que Basilio tiene jardín, pero yo no. Pero sí que es verdad que hay una naturaleza, porque hemos hablado en Siberiana de la naturaleza, de los lobos, de los halcones, pero hay una naturaleza urbana a la que no le damos mucha importancia. El otro día entrevistaba yo a Carlos Pita, claro, hablábamos de la pandemia y de lo que la gente se había fijado en los animales. Yo pensaba que a lo mejor salen más. No, había lo mismo, pero la gente se... Pasa que tú en toda tu poesía te has estado fijando siempre.
Sí, bueno, yo creo que en toda mi poesía, y quienes me conocen lo saben, la idea de la naturaleza está presente, pero si bien de una forma más intensa y comprometida en los últimos libros, en los últimos 3 libros, quizá porque la edad pues nos hace ver con mayor claridad las señales de alarma. Una naturaleza que precisamente en esos largos días de pandemia, en lo que por mi profesión me vi involucrado hasta más allá de mis posibilidades, llegó a convertirse, encarnada en el jardín de mi casa, en la única cosa con sentido a la que me estaba permitido aferrarme para mantener la coherencia, la serenidad y hasta donde me era posible la esperanza, ¿no? Ese jardín que cuido como puedo desde hace muchos años, en esa naturaleza civilizada a la que Maribel y yo dedicábamos nuestros aplausos todos los días a las 8 de la tarde, porque era ella la que, en medio de tanta incertidumbre y tanta confusión, nos hacía sentirnos protegidos, ¿no? Ese territorio manso y compasivo que llegué a percibir como el único lugar del mundo en el que no se había roto todavía la relación entre el sentimiento y lo real. Creo que hay ciertos paisajes, aunque sean el propio de la casa, el pequeño jardín, Claro. que te puede llevar a esto por lo menos permanece invariable. Claro, cada uno tiene la naturaleza que le toca, ¿no? Vivo en Cáceres, una ciudad pequeña, anclada todavía en la quietud del paisaje, ¿no? E invadida por la vegetación, casi como las ciudades portuarias por la marea, ¿no? Es una ciudad enclavada todavía en un entorno rural en la que es posible todavía plantear las relaciones humanas en ese contexto natural. Pero es verdad que no soy de un pueblo, ¿no? No vivo en Taburejo, por ejemplo, donde todo es campo. Y entonces, bueno, pues nosotros tenemos esa pequeña naturaleza domesticada de los jardines, de los paseos, del parque y del campo al que salimos nada más salir. 50 metros de nuestras ciudades. Yo sí que, porque normalmente no ha habido poesía. Nada, pero debe de estar por ahí. Es poeta, pero yo quería que sea bueno. Claro, que es una charla. Voy a leer 2 poemas seguidos porque están, en cierto modo, relacionados. Poner las gafas porque no hay mucha luz. Los 2 poemas pertenecen al libro El baile de los pájaros. El primero se titula Solos. Llueve sobre la tierra como llueve en la noche de las grutas en las que hemos forjado el corazón. Todos los animales están solos. Todos los animales se sienten traicionados por nosotros. No hay ningún animal que pueda amarnos. El arca de las flores es el centro del dolor de este tiempo. Somos los constructores de nuestras propias ruinas. No cabe un árbol más en la fisura del mundo. Llueve sobre la tierra como llueve en la noche de las grutas en las que hemos forjado el corazón. La vida está ahora llena de animales sin suerte, de caminos sin suerte, de pequeños arroyos silenciosos que discurren sin suerte. Salvo la oscuridad y la pobreza, ya apenas queda nada bajo la superficie de la luz. Pero a pesar de eso, siempre hay alguien que cuida, que es el título del segundo poema que voy a leer. La montaña está sola. La montaña es un perro abandonado en un cruce de caminos del mundo. Una montaña cabe en el espacio entre el pulgar y el índice. Mi corazón ha entrado en la constelación de las palabras y en silencio, iluminado por ellas, mira afuera. ¿Qué se gana o se pierde en este trato humano con las sombras, en este abandonarse a los asuntos del alma
Si la vida en el fondo no nos hace mejores ni peores, si la vida en el fondo nos persuade de que nada está a salvo. Siempre hay alguien que cuida. Siempre hay alguien que se queda despierto, el vigilante, que le dice a la noche que pase para todos, pero no para él. Escribir es trabajar con las manos. Yo lo hago por agradecimiento, por respeto, por un deseo profundo de acercarme a las cosas y cuidarlas. He aprendido a sentirme responsable de lo que no conozco. He aprendido a encontrar mi lugar en cualquier sitio donde sucede algo que me incumbe. La poesía es una alfombra para huéspedes. La soledad es fértil cuando cuenta con todos. ¿Cómo llegaste a la poesía? Lo digo porque yo Sí. recuerdo cosas como de infancia, de la lagarto está llorando, la lagarto está llorando. Decía Simone Weil que uno llega a algo porque le parece bueno y se queda con eso para siempre porque le parece necesario. Yo llegué así de esa manera. Llegué a la poesía un poco accidentalmente y ya tarde. Es decir, cuando yo ya había acabado la carrera de medicina y me estaba preparando el examen MIR, ¿no? Entonces, en un determinado momento, con 23 años, sí, justamente la edad en la que uno deja de escribir poesía, adolescente casi, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, no escribí nunca. No escribí, nunca. No, yo empecé en la poesía ya, en serio. Empecé mayor. Esas cosas que en la vida se te dan ciertas circunstancias y empecé a escribir poesía y reuní un libro durante un periodo de 8 o 10 meses, todo cogido con pinzas a partir de 4 o 5 lecturas, ¿no? Las habituales de Neruda o de Claudio Rodríguez, al que se sumó Rilke, Hölderlin, etc. Y con 4 ideas así, pues a lo largo de todo un año, creo que fue en 1982, 80, empecé a escribir y lo reuní en un libro y lo presenté a un premio y bueno, ahí arrancó un poco todo, ¿no? Pero que hay que tener, o sea, me parece alucinante que yo considero que hay que tener cierto tipo de intuición para, me parece fantástica que la gente lo leo, pero hay que tener cierto tipo de intuición para decir. No, lo bueno del premio es que los presentas anónimo, no lo sabe nadie, no lo sabe nadie de tu familia y solo en el caso de que lo ganes es cuando sale a la luz y si no lo ganas, que suele ser lo habitual, pues nadie sabe ni qué estás escribiendo, ¿no? En fin, que sí, eso, el niño y mi tía que tenía puesta toda su esperanza en mí. Qué fantástica, además, ¿verdad? Sí. Porque yo sí recuerdo que cuando hablamos con los monjes de la vida de decía que no habían metido el primero porque no te conocías. Bueno, efectivamente, ese libro así escrito con 4 lecturas y tal, ese es el del libro de formación, que uno siempre quiere olvidar, ¿no? Entonces ya después de 8 años... ¿Eh? No, bueno, no, da mucho más que ternura. Ahí está toda la poesía que yo he escrito luego. En los primeros libros estamos todos como vamos a hacer. Lo que pasa es que ahí no tenemos todavía la voz que luego pues consideramos nuestra. Yo leo ahora cualquiera de esos poemas del año 82 y yo sigo hablando de lo mismo casi. Lo que pasa es que ha cambiado el tono, ha cambiado la voz, en fin. Ahora uno se identifica con otro tipo de forma expresiva, ¿no? Pero la persona sigue siendo prácticamente la misma. No. Sí. Tiene valor, tiene valor. Hay ciertas familias así. Y uno piensa después de X libro, en el legado poético. Uno piensa en el trabajo bien hecho. Es decir, que es un principio general de mi vida, ¿no? Y que a mí me viene muy bien, ¿eh?
El trabajo bien hecho en el hospital, ¿no? En la UCI. El trabajo bien hecho en la escritura. Es decir, lo que hagas lo haces bien. Y también es verdad. Y seca el fregadero para que no queden las pilas llorando, como me dice mi mujer. En fin, lo haces todo para que quede bien. En fin, el sentido de que tienes una responsabilidad, podemos llamarla moral, porque sí, aunque afecta a las pequeñas cosas cotidianas de tu vida, afecta a tu forma de ser y a tu relación con el mundo. Y eso te obliga a hacer las cosas bien. Por supuesto que en el hospital tengo una obligación superior y es intentar que el paciente sobreviva, ¿no? Eso ya es superior, pero en las cosas de mi vida cotidiana, entre las que se incluye, por supuesto, la poesía, me obliga a hacerlo bien y a mejorar en lo posible en cada libro y a tomarme mi tiempo entre un libro y otro para que el próximo me pueda aportar algo nuevo que no hubiera dicho antes, ¿no? El hecho de que queden o no esos libros, bueno, pues yo no lo voy a vivir, en fin, me parece bien. A mí lo que me parece bien es que llegue en el momento en el que los escribo a quien le pueda interesar, a quien pueda encontrar en lo que yo digo, pues cosas que se asemejan mucho a lo que él diría si escribiera, ¿no? En fin, y eso es prácticamente lo que me interesa. Soy muy exigente conmigo mismo, no tengo ningún juez, salvo yo mismo, que me exijo a que el poema sea un objeto palpable, tridimensional, que pueda tener su propia atmósfera y en la que todo funcione como real, lo que es y lo que no es. Y eso supone esfuerzo, supone formación y supone sobre todo otra cosa, y es lo que se le debe suponer al poeta, llevar una vida acorde con lo que tú estás escribiendo. Sí, hay que vivir y hay que ser muy responsable también en esa vida que llevas, ¿no? ¿Lees en voz alta los poemas? Lo digo porque hay escritores que leen en voz alta los poemas para ver la cadena, porque al final las palabras... Sí, yo leo siempre en voz alta, bisbiseando. En fin, en sitios públicos en voz muy bajita. Cuando estoy solo, en voz más alta. Porque la poesía, y ya se ha dicho antes, procede de la oralidad. Y la oralidad es el gran valor que se está perdiendo en la poesía. Yo vivo en un mundo muy alejado de la literatura, ¿no? Por mi profesión. Para mis compañeros yo debe ser un tío del siglo pasado que estoy ya desfasado. No hablo de poesía con ellos. No hablo de poesía con nadie, prácticamente en Cáceres. No, bueno, saben que escribo porque a veces salen noticias, ¿no? Pero casi prefiero que no lo sepan porque la idea que se hacen del escritor y sobre todo del poeta es una idea que todavía paga los derechos de autor del romanticismo. Entonces todavía se imaginan que uno escribe solo en las noches tormentosas, con las ventanas abiertas, vestido de negro, en fin. Entonces, es decir, exacto. Lo que quiero decir, exactamente, lo que quiero decir es que yo no hablo de poesía, no leo poemas a nadie, en el ambiente en el que me muevo tampoco hay literatura, entonces mi ambiente es cuando yo leo los poemas, los otros, los de los demás o los míos, y vuelvo a esa oralidad, a ese sonido de la voz que le imprime un carácter a lo que se escribe. También con la voz compruebas si el poema que has escrito es la respiración de tu voz, ¿no? Si se adapta al tono, a la armonía que tiene toda voz particular, ¿no? En fin, para mí es importante, otros a lo mejor no lo necesitan, pero también para memorizar, es decir, yo voy paseando por los alrededores, voy con mi perro y surge alguna cosa y lo dices en alto, a veces lo grabo incluso y me lo voy oyendo. Y en esas audiciones, pues es cuando se afina a veces el verso o el poema, es cuando notas que te sobra algo o cuando surge espontáneamente una palabra que va a sustituir a la que estaba mal colocada, ¿no? Sí, lo de la oralidad tiene eso. Yo lo hablaba con Antonio Moneda cuando mandaba el ritmo, la propia cadencia de los pasos y daba también cadencia a la poesía. Claro. Y lo de la oralidad me recuerda a mí porque hay una anécdota muy divertida. Israel Otapino es una escritora extremeña que va por los pueblos buscando leyendas. Por aquí habrá aparecido alguna vez, porque ella va por los pueblos buscando gente mayor para que le cuenten leyendas de los pueblos. Y todas las personas mayores que han estado ahí cuentan todas las leyendas de los pueblos, todas las cuentan en verso.
Sí. Es verdad que la oralidad y sobre todo también el ritmo de las palabras y la rima para memorizar, para narrar exactamente la misma Claro. historia, la gente con vocabulario, por ejemplo, y se sigue usando siempre. Mira, es lo que tú estás diciendo. La poesía leída es de un valor extraordinario y no lo vamos a poner en duda nosotros dos que somos amantes, ¿no?, de la literatura. Pero es que la poesía leída en voz alta o escuchada de viva voz de alguien que la lee participa también de la música. Es como si fuera un concierto, ¿no? Un concierto que puedes escuchar en una habitación y en la que se suma, ya digo, al valor literario, al valor humano de la palabra, el sentido de la música. Por eso yo sí, es decir, no salgo mucho, no participo mucho en lecturas, pero la verdad es que suelo disfrutar de cuando puedo o escuchar o leer poemas, ¿no? Por eso. Vale, pero hay un trozo favorito, voy a leer un trozo favorito, digo mi trozo porque Esperando la noche del agua es un macro poema del Pozo, en varios poemas más, que habla de una historia de amor entre un él y una ella, una época de sequía, que ahora hablaré Sí, de sí. esto porque no, me refiero, tiene bueno, es un caso especial, hasta el punto de que, mira, cuando lo acabé de escribir, sí, pensé si publicarlo como libro de poemas más, como uno más, o sacarlo en una edición, digamos, satélite, ¿no?, de esos que se quedan así como que rodean al conjunto de tu obra, pero que no forman parte de tu obra, ¿no? Porque es verdad que es un poema narrativo, ¿no? Es un poema único compuesto por 48 poemas que de una forma narrativa y utilizando como hilo de una forma alegórica y utilizando ese hilo del amor entre dos jóvenes, intenta construir el espacio, el espacio mítico de un paisaje rural en extinción para indagar en las actitudes que nos pueden ayudar a superar de alguna forma esta sequía o esta hambruna que, desde mi punto de vista, aparece en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, esa historia de amor se articula dentro de un espacio rural que puede ser el final de la vida rural antes de la industrialización, ¿no? Un poco como esas pinturas de Millet, ¿no?, a la que hago referencia en algún cuadro, ¿no? Tiene también un poco tono de admonición bíblica, como si se tratase de un requiem, y utiliza muchos de los símbolos de la antigüedad recogidos por el Antiguo Testamento, como el árbol, el cordero, el pastor, el desierto, ¿no? Eso estaba leyendo yo, digo, es verdad que esto tiene Claro. un poco de cadencia bíblica, como la tiene, por ejemplo, Moby. Claro. Y entonces, mi trozo favorito es este. Hay en lo más callado de nosotros, de ella, un temblor de cordero y una mancha de sangre. Convertimos en templos las guaridas que dejaron los lobos. Rezamos en las rutas de los bárbaros. Nos reunimos de noche con linternas en las alcantarillas mientras se derrumban las ciudades. Arrastramos el miedo de la especie, el temor de sentirnos sin una sola luz hospitalaria, completamente solos frente a un mundo que no puede confiar en nosotros y que nos amenaza con sus muros y sus animales. Porque además, creo, o sea, el problema cuando se lee poesía, en una lectura de poesía, es que la gente no se queda con la poesía, porque la poesía fue mejor que la lea un par de veces. Para... Sí. Pero yo creo que ofrece un tipo, no voy a decir que mayor, menor, por cierto, o que aquí somos muchos, muy viciosa, y yo por cierto, con un recital de poesía buena, con cualquier... Pero sí que es verdad que creo que a veces ofrece como un puntito más de disfrute. Cuando tú te puedes meter en un poema, yo creo que ofrece como... ¿no? Hombre, decía Lezama Lima que él
leía mucho, decía que su gusto era El hormiguero, ¿no? Pero que El hormiguero no es de Pablo Mosso, porque No. yo de verdad, se lo juro, de verdad. No, pero lo que pretendía era que su lectura fuera una amistad a fondo, no un simple saludo un simple saludo de acera a acera, ¿no? A veces hacemos esas lecturas superficiales en las que nos quedamos a gusto leyendo un libro y bueno, pues mira, hay frases que están muy bien, hay imágenes muy bellas, esto está dicho con una cierta cadencia, ¿no? Pero a veces los libros requieren una lectura en profundidad para encontrar las capas. Yo creo que mi poesía, no porque yo lo haya querido que sea así, ¿no? Pero creo que tiene esas capas de lectura. Porque, sí, no. No, me refiero que el hecho de que aparentemente tenga en lo formal una cierta suavidad expresiva, ¿no? Eso no está reñido con que esto sea decir, la superficie de un mar en calma que oculta sus sargazos o sus peces abisales, ¿no? Es decir, que eso requiere una lectura más en profundidad que la que hacemos habitualmente, ¿no? Pero esa es la grandeza de la poesía, ¿no? Que te lleva a lugares inesperados, ¿no? Flaubert decía que a él le encantaba no navegar por enormes mares y descubrir nuevos territorios o nuevas estrellas, ¿no? Él lo que prefería era descender de vez en cuando, sumergirse y recoger alguna concha que no servían para nada, pero con las que adornaba el tejado de su casa, ¿no? En fin, eso es un poco la labor del poeta, ¿no? Es una labor casi de buceo más que que está mal dicho ahora en este momento, es una labor de inmersión más que de nadar en superficie. Novela, Efectivamente, la poesía es más que una navegación o un movimiento, es un proceso casi de inmovilidad. Es un proceso claro, es un proceso contemplativo, al menos como yo la interpreto. Es decir, una manera de mirar que siempre se ha dicho con respecto a la poesía, pero sobre todo lo que es la elección de una perspectiva, un punto, una esquina en el mundo desde el que tú te sientas a mirar. Y esa forma particular que tú tienes no la tiene nadie. Puede ser la puerta de tu casa, el nogal de tu casa, o puede ser a lo mejor en un río de Tailandia, es decir, el sitio que tú hayas elegido, pero ese sitio absolutamente personal desde el que tú miras el mundo, que es un tiempo limitado, ¿no? Y el poeta lo que hace es precisamente describir eso que está mirando con la manera que tiene el poeta de mirar, que es una mirada en cierto modo científica, porque es una mirada, pero no disgregadora, no disgregadora, ahonda en ella, en las cosas que mira, sin separarlas, sin que dejen de formar parte de esa unidad superior que es el universo, ¿no? Que es donde mira el poeta. Porque yo precisamente utilizo el título del último libro, El baile de los pájaros, para intentar ver que lo peor a lo que podemos enfrentarnos es a la dispersión, a la disgregación. Yo no sé si aquí también ocurre, pero en la zona donde yo vivo, cuando las mañanas soleadas aparece en un cielo despejado una bandada de pájaros, la gente suele decir así con alegría y regocijo, hoy es un día de bodas, ¿no? Parece como si ese vuelo desordenado y ruidoso de los vencejos o de los estorninos fuera como el anuncio de una fiesta, ¿no? Un baile que supone la expresión en el aire de un festejo, que es el de un vínculo que se está estableciendo en la tierra entre dos personas que deciden unir sus vidas, ¿no? Es decir, para mí la poesía es el baile de los pájaros frente a la comitiva de la boda, porque precisamente la poesía lo que hace es, a través de ese vínculo, resaltar la importancia de la palabra de índole moral para mantener unido lo disperso, para mantener la cohesión con lo que somos
y con lo que nos rodea, ¿no? Con ese mundo, con esa naturaleza de la que formamos parte y de la que somos también responsables. Entonces, esa idea del baile de los pájaros precisamente va a favor, eso es la manifestación de un vínculo, de la fiesta, de la unificación, ¿no? de ese reencuentro con nosotros mismos y de esa armonía que también que buscamos con los demás. Hombre, cuando uno bucea en sí mismo, llega a un punto que es llega a un punto que es el núcleo esencial que compartimos todos, ¿no? Cuando uno, es decir, la indagación de los místicos en sí mismos no es más que para conocer a los demás, ¿no? Porque llega un momento que tocas piedra, ¿no? Y ahí somos todos iguales, ¿no? A pesar de las diferencias aparentemente superficiales, ¿no? Entonces, esa búsqueda, esa cohesión interior es lo que yo creo que quiero defender con este baile de pájaros, que por otro lado pues supuso tanto para mí en la pandemia, como hemos dicho antes, ¿no? Porque yo regresaba, yo deseaba estar confinado en mi casa. Yo lo que no quería estar 12 horas diarias en un hospital, sábado y domingo, rodeado de responsable de 3 UCIs con 40 enfermos críticos, COVID, en un hospital donde había 250 enfermos COVID y donde había gente que no podía entrar y no podía llegar y tenías que decidir muchas cosas, ¿no? En fin, yo quería llegar al confinamiento que tenían mis paisanos, mis amigos, mis conocidos. Yo quería llegar a mi casa, yo quería quitarme la ropa y entrar en casa sin nada, limpio, de una enfermedad que ni siquiera nosotros sabíamos qué era, ¿no? Porque al trabajo se nos unía además el miedo y la angustia de no saber a qué nos enfrentábamos y que, claro, nosotros podíamos ser los próximos en caer, y no nosotros, también los familiares, ¿no? Con los que convivíamos. Entonces, esa vuelta a casa, el ver cómo esa naturaleza pequeñita, porque mi jardín es pequeñito, no más de unas cuantas de tus macetas, ese jardín pequeñito, claro, ese jardín pequeñito representaba una idea, y es que para la naturaleza no hay confinamientos. Para la naturaleza no existen líneas. Un pájaro cruza una tapia y luego otra y se va a un país del norte. Una babosa lenta también, despacito, se sale del confinamiento sin que le llamen la atención. Sí, la naturaleza seguía plenamente hermosa en esos momentos en los que nosotros vivíamos con un miedo enorme, ¿no? A todo, ¿no? Decía Christian Bobin, ese escritor, ese poeta en prosa francés que murió hace muy poco, que nunca han sido más hermosos los jardines de nuestras ciudades que en esos días de pandemia en los que los dejamos completamente solos, con sus árboles, sus pájaros cantores y el verde luminoso de sus hierbas silvestres, ¿no? Esa naturaleza salvaje durante la pandemia creo que va a ser irrepetible. La naturaleza no sabe de confinamiento y esa es la noción y eso es lo que a mí conseguía transmitirme. Por eso yo quise agradecerle a la naturaleza esa presencia con los aplausos que Maribel y yo le brindábamos a las 8 en un sitio donde no había nadie a quien homenajear. No, era la naturaleza. Y que le quería agradecer también que esa naturaleza siguiera siendo la misma mientras los hombres nos moríamos a chorros, a millones, en una enfermedad que se extendía más allá de nuestras previsiones y que no sabíamos tampoco hasta dónde iba a llegar. Entonces, este libro salta de ese homenaje, surge también de ese homenaje. Recuerdo hablar con otros amigos poetas también, mexicanos, y yo poner una mascarilla. No, todavía no, que pongáis la mascarilla. ¿Sabes esto? Y era una cosa un poco rara. Estás viendo como todo el mundo, hablando con gente de Guatemala, de México, entonces, como todo el mundo estaba... Yo creo que ya nos tenemos que tomar, pero antes... Vaya que se me borracha, pero yo me tomo de vida. Voy a leer los 2 poemas, si no te importa, porque voy a cerrar luego con el que da título. ¿Vale? Mira, el poema se llama Paisaje. Han prendido en el campo las semillas del cielo
y ante nosotros crece silenciosa la vida de la tierra. El paisaje es la fuerza de la pasividad, el heroísmo de un impulso creador hacia lo hondo, hacia lo misterioso y lo pequeño, que es capaz de convertirse en belleza. No hay en los movimientos de la vida ni un asomo de precipitación. En sus prerrogativas solo cabe la espera, la paciencia que hace hermosos los árboles, azules las montañas, caudalosos los ríos. Un tilo centenario se levanta a lo lejos como una idea completa de la tierra. Un macizo silvestre de retamas se reviste de blanco junto a la guardería de las flores. Todo anciano está solo en la ternura de su último asombro. Me conmueve asomarme a la ventana y comprobar que el día aún tiene preferencia por las cosas inútiles. Y el último poema, el que da título El baile de los pájaros. En mi parte más sola crece un árbol y yo escucho sus hojas. Como ellas, con un temblor idéntico, respiran las palabras y es su aliento el que vuelve de pronto incandescente lo que ya se ha extinguido. El poema es el baile de los pájaros frente a la comitiva de la boda. La poesía, ese espacio mayor que el universo del que hablaba John Berger, esa suma infinita de presencias y ausencias que habitamos con los ojos cerrados, los vivos y los muertos. Me dedico a lo poco, me digo cada día, pero a veces, cuando los otros duermen, cuando el silencio cobra su sentido en el centro de las cosas, me descubro caminando en la noche, pensativo y magnífico, como un pastor de Rilke. Hoy he escrito una línea con la mano de Dios. De todo lo posible, el poeta ha elegido multiplicar los panes y los peces. Muchas gracias. Yo participo de este señor que hay libros ahí también. ¿Cómo hay libros? Así que por favor, lean. Si quieren preguntar alguna cosa, ya no sé. Yo nunca digo si quieren preguntar alguna cosa, pues nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada, a veces te tienes que preparar. Los periodistas en radio le llamamos cebo, que es que llama a tu cuñado y le dice, llama a la radio para preguntar no sé qué, porque luego ya la gente se anima. Pero muchas gracias, pues Siberiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, Rosa. Muchas gracias, Olga. Un placer.